Sin alterar la voz, sin despeinarse, Justo Massot dice verdades como puños y de lo que no puede decir la verdad se lo calla antes de decir una mentira. Es el reflejo de una forma de talante, de esa educación que falta muchas veces en la clase política que prefiere insultarse entre sí para ocultar sus carencias. Dedicado enteramente a su profesión de arquitecto, es otro de los personajes que rehúsan volver a la política activa. Su experiencia puede ser válida en el asesoramiento de cuestiones locales de importancia, pues detrás de esa supuesta cachaza se encuentra un hombre inteligente y de conversación amena. Don Justo Massot Montserrat. Buenos días. Buenos días. ¿Por qué alguna gente confunde y dice masón? Pues no lo sé, me han llamado masón, mazo, yo no lo sé, en principio me imagino porque será lo que más se oye, ¿no? Masón, pero bueno, en principio eso ya poquito a poco dejó de existir hace mucho tiempo. Bueno, pues Justo Massot es una persona muy vinculada a Chipiona, aunque parezca lo contrario, porque durante un tiempo estuvo usted desaparecido, ¿no? No, me imagino que como casi todo el mundo sabe que en Chipiona cuando nos vimos obligados a estudiar fuera porque no teníamos instituto, pues estudiábamos en Sanlúcar y normalmente salíamos de aquí a las 8 de la mañana, volvíamos a las 6, las 7 de la tarde y salías con el tiempo suficiente, perdona, que no me he dado cuenta del chisme. Con el tiempo suficiente como para encima salir a la calle. Y luego pasaba lo de siempre, que cuando llegaba el verano y las navidades, que sigue pasando exactamente igual, pues nunca ves a los chipioneros. Tiene que pasar el verano para que vuelvas a verlo. Unido eso a que llega un momento ya con 17, 18 años, pues te vas a estudiar fuera, vas a hacer la carrera y ya los tiempos que tienes para venir a tu pueblo pues son tiempos cortos, vienes en épocas de vacaciones y difícilmente ves al resto de la gente, ¿no? Ahora, cuando ha dicho usted el tema del instituto en Sanlúcar de Barrameda, se me ha recordado y se me ha venido a la mente la gran función que hicieron unos hombres en Chipiona con el transporte escolar, en el que su padre, Justo Massot Fernández, tuvo vital importancia. Efectivamente, yo creo que ese es un tema que se ha comentado algunas veces. Yo creo que se ha reconocido esa labor y se ha reconocido por la década 60-70. Yo creo que es reconocido por casi todo el pueblo de Chipiona, que fue una labor importante, abrió muchas puertas a muchos chipioneros, que gracias a esa opción que tuvimos de podernos desplazar a Sanlúcar, al instituto, conseguimos de una manera o de otra pues prepararnos para un futuro y ahora poder estar en Chipiona con unos profesionales de todos los ámbitos, de médicos, arquitectos, ingenieros, abogados, maestros, ATS, es decir, una serie de profesionales que surgieron gracias a que eso pudo hacerse. Anterior a eso pues era difícil y había que anteponer muchas cosas antes de poder irse a estudiar. A partir de ahí, gracias a Dios, nos abrieron muchas puertas que yo creo que hoy son beneficiosas para Chipiona y que se tendrán que valorar en el futuro cada vez más. En una familia la figura del padre y la madre son muy importantes, pero en este caso la figura de Justo Massot padre creo que habrá sido definitiva, un personaje que era bastante conocido por su función como veterinario, como su función como juez, y que en definitiva era considerado como una buena persona. No, yo entiendo que, y además creo que eso es lógico reconocerlo, y no reconocerlo por lógico, sino porque era la verdad. En mi casa, tanto mi padre como mi madre, fue una labor muy conjunta y los dos estaban, porque está claro que si no hay una compenetración a la hora de tomar decisiones, a la hora de implicarse en ciertos temas, si no hay una colaboración entre lo que es el matrimonio, difícilmente se consigue que uno solo pueda tirar para adelante con temas como eso que estamos hablando. Que ese era otro de los grandes caballos de batalla, porque mi padre era veterinario y donde ejercía y ganaba dinero su profesión era como veterinario, contra lo que mucha gente pensaba. Mi padre dejó de ser juez de paz cuando el juez de paz empezó a cobrar. Hasta el día antes de que empezaran a cobrar los jueces de paz, mi padre no había cobrado nunca un duro como juez de paz. Que por cierto dejó de ser juez de paz y empezó a interesarle a la gente ser juez de paz cuando se empezó a cobrar, dicho sea de paso. Por otro lado, Cruz Roja como presidente de Cruz Roja exactamente igual. Mi padre jamás cobró un duro como presidente de la Cruz Roja y le dedicaba su tiempo, tanto a una cosa como a otra. Por eso digo que eso fue el esfuerzo de tanto mi padre como mi madre. Y probablemente en ese esfuerzo que yo he vivido desde que tengo uso de razón, de haber visto esa dedicación a temas que no siendo lucrativos,
complementaban tu formación personal y tu formación profesional, probablemente fruto de eso pues también me invitó a tener cierta preocupación por participar en la vida política o participar en la vida social o participar en otro tipo de actividades, también de la mano, como he dicho antes, no solo por mi padre y mi madre, sino también a posteriori con mi mujer, ¿no? Con el apoyo de mi mujer para poder participar en temas que, no siendo interesantes a nivel económico, que quede muy claro, sí eran interesantes a nivel personal y a nivel formativo. Antes de todo eso hay una anécdota cuando pasa usted por el Colegio de la Divina Pastora. ¿Había allí ya gamberros que se cebaron contra usted? ¿Puede usted contar esa anécdota? Esa anécdota la recuerdo más porque me la han contado, no por el hecho de recordarla yo, que fue el famoso chicle, ¿no? Me pegaron el chicle en la coronilla. Sí, además creo que tú estabas implicado también, ¿no? ¿Ah, sí? Entonces, sí, esa fue una anécdota. Yo empecé al principio parvulito, se llamaba antes, lo hice el primer año en Las Monjas, probablemente porque me imagino que como estaban mis hermanas allí, pues íbamos todos juntos. Y luego ya pasé a los curas y en Las Monjas sí, efectivamente me pasó eso, me pegaron un chicle en la coronilla, pues claro, me tuvieron que limpiar la coronilla y dejarme el cerquito, tipo cura, ¿no? Tipo cura. Tipo cura, pero vamos, por lo demás no tengo, las anécdotas son agradables al 100%, tanto en mi etapa en Las Monjas como luego en los curas, pues con los de siempre, el padre Martín, el padre Ángel, el padre Pedro, el padre Pino y los históricos de Chipiona. Antes de entrar a grabar esta entrevista, ha preguntado usted que si aquí se podía fumar. Usted, que es un fumador empedernido, ¿qué va a hacer a partir de enero? Pues aunque la gente piense lo contrario, yo cada día estoy más contento de que llegue la prohibición. He estado 15 días fuera de España, he estado en un país donde prohibir era difícil, prohibir fumar era muy difícil. Me llevé un cartón de Ducado y me vine con medio cartón de Ducado de vuelta, cuando yo normalmente en 15 días necesito más de 2 cartones, lo cual quiere decir que estoy deseando que llegue la prohibición de fumar, pues probablemente me ayudará a dejar de fumar, que considero que es un vicio estúpido, caro y contraproducente. Y me imagino que lo conseguiré. Lo que pasa es que no entra ahora mismo en mis prioridades, el dejar de fumar. De dejar de fumar. En otro orden de cosas, ¿por qué elige usted estudiar arquitectura? ¿Porque es una carrera que se gana mucho dinerito o...? Yo lo único que puedo decir es que siempre dije que quería estudiar arquitectura. Yo no tengo en mi familia nadie que estudiara arquitectura, nadie, en mi casa mi hermana mayor es médico, la segunda es ATS, la quinta es abogado, la cuarta maestro, mi padre veterinario. No tenía ninguna referencia profesional que me invitara a hacer arquitectura, pero no sé exactamente muy bien por qué. Desde siempre he dicho que quería estudiar arquitectura, sin más connotaciones. Lo que tú dices de ganar dinero o no, eso yo la verdad es que creo que con 13, 14 años no se puede valorar elegir una carrera por un problema económico. Y tampoco creo que esta sea una profesión donde se trabaja, se gana dinero indiscutiblemente, tienes un alto nivel de responsabilidad, estás manejando toma de decisiones que son importantes, somos carne de cárcel, entre comillas, durante 10 años, responsabilidades civiles muy fuertes, y de alguna manera eso se compensa de alguna manera con un nivel económico. Lo que sí es cierto es que yo no creo que con 13 o 14 años mi planteamiento fuera un planteamiento económico. Y la otra causa que me invita a pensar que tampoco es que para mi padre lo ideal y lo que él quería es que yo hubiera estudiado Derecho, pero que era un tema que a mí no me atraía en absoluto. Ya lo ha dicho usted, el tema de las responsabilidades, el ejercer la arquitectura y con la determinada gente que se relaciona, muchas veces se está entre la frontera del bien y del mal. ¿Cómo y en qué momento Justo Masó se centra y sabe dónde tiene que entrar y dónde no tiene que entrar? En principio yo entiendo que por mucho que se hable del tema de la promoción y de la construcción como inversores o promotores que siempre andan en esa frontera, la responsabilidad yo no la entiendo así, yo la entiendo porque estamos haciendo digamos que conformando ciudad, estamos dándole el hábitat natural donde nos estamos moviendo a diario, por lo tanto no son decisiones que puedan ser de un día para otro, son decisiones que afectan durante muchos años no solo a un ciudadano, sino a un concepto de ciudad. Y yo no entiendo que el bien y el mal se entienda desde el punto de vista de la especulación
o del robo o de los porcentajes. Yo cuando hablo de responsabilidad me refiero a que realmente estamos trabajando para una tercera persona que durante muchísimo tiempo va a tener que habitar o va a estar viviendo en un determinado espacio que estamos creando nosotros con la ayuda del promotor y del constructor. Yo el concepto que tengo de la promoción, y lo puedo decir muy claro, en los 20 años de profesión que llevo, no me he encontrado un especulador, ni es la norma en Chipiona. Yo te hablo de lo que conozco. El promotor constructor en Chipiona, por norma, suele ser un empresario que tiene que ganar dinero, indiscutiblemente, y que no suele jugar con criterios de especulación ni con criterios de engaño. Más bien todo lo contrario. Lo cual no quiere decir que el mercado inmobiliario en este momento sea un mercado duro, no quiere decir que los costes se hayan disparado, no quiere decir que estemos en una zona privilegiada de primera línea de playa donde las tensiones económicas son muy fuertes, que esos son otros condicionantes que nos vienen provocados precisamente por el promotor y el constructor. Tenemos un problema de espacio porque, sobre todo lo que es en el centro urbano, se han construido ya las llamadas cajetas, es decir, pisos o mini pisos, que así todos se venden. Ahí creo que culpables somos todos, ¿no? Pero ahí el ayuntamiento, ¿de qué forma ha podido contribuir a que esto se haya dado lugar? Ese es un debate que para mí yo soy contrario a todo lo que se ha hablado en el tema del casco. Es decir, para mí lo primero era que había que recuperar el casco. Tú lees hoy cualquier información y vámonos al diario de Cádiz, que es algo que es muy nuestro, que estamos hablando de nuestro entorno, y el diario Cádiz se están recuperando las viviendas del casco a base de desarrollar de una sola vivienda, desarrollar viviendas dignas. Cuidado, ahí luego si quieren entramos. Viviendas dignas que lo que hagan es potenciar el casco, darle uso al casco, porque los cascos estaban abandonados. Yo en esa línea creo que es bueno que se hayan hecho promociones interiores y además manteniendo la tipología tradicional. A nadie se le olvide que las casas de vecinos en Chipiona siguen existiendo, ya muy pocas gracias a Dios, pero la casa de vecinos era la forma natural de vivir en el casco. Que ahora mismo hayamos sido capaces o no de transformar esas casas de vecinos en unas viviendas con unos patios comunes, con una cierta categoría, con todas sus instalaciones, me parece bueno. Que yo discuta que 40 metros reducidos luego a 35 y luego que no entren las camas es una aberración, estamos de acuerdo. Pero eso ya entra más en la filosofía de que se han puesto topes de 40 metros y que seamos capaces de que esos 40 metros el mercado nos diga que no son lo que son necesarios hoy en día. Y podamos empezar a hablar de viviendas que se muevan entre los 55 y 65 metros cuadrados, que pueden empezar a ser dimensiones donde ya los dormitorios son dormitorios habitables, donde los salones son salones y cocinas cocinas. En eso sí haría más hincapié. Quizá nos hayamos quedado cortos en los metros útiles mínimos para viviendas. Pero en cuanto al concepto yo creo que es bueno. Yo creo que el casco de Chipiona se está recuperando a base de promociones interiores, que no ofrecen el producto al chipionero porque vivir en un apartamento el día a día puede ser muy duro, pero que estamos ofertando una recuperación del casco, una recuperación del patrimonio histórico que creo que es buena, que en contra de lo que piensa la mayoría de la gente. Hay una nueva ley del suelo, una nueva ley urbanística. Yo no sé, los profanos en la materia, pues quizás podamos ser osados en las preguntas, pero quizá yo opino que la Junta de Andalucía a algunos o determinados ayuntamientos, o a la mayoría, debiera de quitarle las competencias urbanísticas y que fuese la Junta quien ordenase de alguna forma eso, porque quizás la Junta no esté tan cerca de los especuladores como un propio ayuntamiento, ¿no? Yo estoy totalmente en contra de eso, es decir, yo lo veo exactamente al revés. Yo prefiero que sea mi ayuntamiento el que tome decisiones porque realmente conoce qué es lo que está ocurriendo en su entorno, a que sea la Junta a una distancia, sin conocer la realidad social, política y económica del municipio, la que tome decisiones en un despacho en Sevilla. No te voy a entrar en valorar ni especulación, ni que al final resulte que para poder desarrollar un suelo haya que ir a sentarse a un determinado despacho. Es decir, yo no voy a entrar en ese tipo de criterios, lo que sí digo es que la autonomía municipal en el desarrollo del suelo debe estar por encima de lo que es quitarle esas competencias. Pero lo mismo digo que a la vez que ocurre eso, debería de ocurrir que seamos mucho más fiscalizadores, tanto los ciudadanos como los promotores, como los constructores, como los mismos técnicos, más fiscalizadores de las decisiones que se toman a nivel municipal. Para eso está la ley, que se cumpla, pero la autonomía y quien tiene el conocimiento de la realidad es el municipio. En ningún caso creo que sea la Junta la adecuada para que desde Sevilla se diga cómo tiene que desarrollarse Chipiona. Siempre y cuando haya sentido común.
Para eso están los mecanismos legales. Es decir, el otro día la Asociación de Promotores y Constructores en Chipiona está tomando decisiones que afectan al desarrollo de Chipiona. Cuando hay algo que va contra la ley, lo está denunciando. Si se le escapa al ayuntamiento, lo denuncian los promotores. De tal manera que empecemos a ser conscientes de que no vale decir eso no me afecta o no me preocupa, o si lo haces tú ya veré si lo puedo hacer yo. Yo creo que esa mentalidad, gracias a Dios, está empezando a cambiar y estamos empezando a entender que no puede cada uno hacer de su capa un sallo para ver si luego yo me beneficio del sallo. Por lo tanto, que se mantenga la autonomía de los municipios para el desarrollo de su entorno y que sean los propios ciudadanos y el propio ayuntamiento quien colabore en que los desmanes no existan. Pero para eso está la ley y que se cumpla. En torno a ese desarrollo urbanístico adecuado, notamos en falta un polígono industrial, porque hay uno, pero por lo visto que está como si no existiera. Parece ser que es inaccesible plantar allí una industria. Bien, pero eso es como decimos de los desarrollos de las unidades de ejecución o de los suelos urbanizables. Ahí están los quemados, ya están preparando planes parciales. El sector 1 y el sector 2 se aprobó el otro día por pleno el agente urbanizador en el desarrollo. Las unidades de ejecución ya hay 4 que han pasado por pleno. Polígonos industriales hay previstos en el planeamiento. Vamos a desarrollarlo. Es lo mismo que si decimos que ahora mismo no hay suelo. Ahora mismo no hay suelo. Es decir, ahora mismo no podemos ofrecer al ciudadano de Chipiona una vivienda de 120 metros cuadrados en parcela de 200 porque es que no existe suelo para hacerla, independientemente del valor del suelo. Por lo tanto, vamos a potenciar, desarrollar lo que tenemos previsto, como son los polígonos industriales previstos, que me consta que en este momento se están intentando dejar cerrados los 2 polígonos históricos que por problemas de tramitación sufrieron un frenazo, y que se activen los polígonos industriales que están en el Plan General. Yo creo que ahora mismo hay un documento que es perfectamente válido para dar cobertura a todo eso que estás comentando, y creo que lo que tenemos que ser conscientes es que nos han dado el marco legal, jurídico y urbanístico para desarrollarnos, y ahí es donde tenemos que trabajar todos, ¿no? Uno de los primeros pasos, creo que para que usted llegue a lo que es la vida pública, es la dirección de una escuela-taller en el Ayuntamiento de Chipiona. Las escuelas-taller han tenido siempre muy mala prensa. ¿Qué evaluación tiene usted sobre la escuela-taller que usted dirigió y qué cosas positivas se pueden decir? Pues mira, yo creo que las escuelas-taller, y sigo pensando lo mismo, fueron muy buenas. Tuvieron mala prensa porque en un momento determinado se usaba más políticamente de lo que de verdad se debían de haber usado. Las escuelas-taller, por ejemplo, las que Salmedina 1 y Salmedina 2, estábamos hablando de más de 100 chavales, presupuestos por encima de los 2.000 millones de pesetas, que no era ninguna broma en aquel entonces, y se hicieron cosas que hoy están todavía funcionando y que son verdaderos esfuerzos de esos chavales. Y como satisfacciones, muchísimas. Desde chavales que en un momento determinado estaban jugueteando con la droga y que hoy son profesionales totalmente quitados de la calle, como gente que aprendió una profesión y que ahora están pues en puestos municipales, en fontanería, en obras municipales, en empresas trabajando como oficiales, algunos con sus propias empresas. Lo que pasa es que ya te digo que yo creo que el problema que hubo ahí es que se vendió demasiado políticamente y se tenía que haber atendido más a la realidad social que cubrió, y cubrió una realidad social importantísima. Sin irnos más lejos, todo el mundo en Chipiona conoce el actual despacho del alcalde. El despacho del alcalde, con todo ese edificio que era de la Diputación de Córdoba, lo rehabilitó entero la escuela-taller, con chavales que iban pues de aprendices de todo, y aquello se rehabilitó con escuelas-taller. Te digo eso como te puedo decir otro sitio emblemático que a lo mejor la gente de Chipiona no sabe. Toda la plantación del parque de la Pachá lo hizo la escuela-taller con los chavales de la escuela-taller. Y ahí hubo que hacer, pues, desde meter yeso en el subsuelo porque había problemas de arcilla, y todo eso se plantó con escuela-taller. Y ahí está, ¿no? La rotonda grande del Parque La Pachá se hizo también. Los edificios del vivero municipal los hizo la escuela-taller. Todo el ajardinamiento del paseo marítimo del Cruz del Mar lo hizo la escuela-taller. Es decir, podíamos estar sin contar pintados de edificios, sin contar carpintería, sin contar otra serie de historias que están ahí, que son patrimonio municipal y que se consiguieron con el esfuerzo de esos chavales y de los monitores y de las personas que estaban a cargo de ellos. Yo creo que las escuelas talleres en Chipiona dieron un resultado muy bueno, tanto a nivel de los propios chavales como a nivel del resultado que obtuvo el pueblo a futuro, tanto en obras como en calidad del personal que salió de allí. ¿Que no se fue capaz de vender aquello? ¿Que no se fue capaz de transmitir la bonanza de aquello? Probablemente.
Después de eso, se presenta usted a las elecciones como candidato del Partido Popular. Para mí, a mi juicio, es la primera, me puedo equivocar, creo que es la primera vez que el Partido Popular, hasta esa fecha, consigue un candidato, como se dice en Chipiona, en condiciones. Te agradezco, no sé si será así o no, pero vamos, te agradezco. Y la cuestión es que, ¿cómo sienta eso en la Cancillería del PSOE? Porque usted estaba dirigiendo una escuela taller y de pronto decide presentarse y tiene que comunicar a lo mejor o decir que va a dar un paso político. Bueno, lo que quizás no se sabe, porque además yo nunca lo he comentado, es que yo los últimos 6 meses que fui director de escuela taller, yo había presentado mi dimisión, lo que pasa es que no me la aceptaron, antes de incluso que yo tuviera ningún atisbo de presentarme a las elecciones. Porque, bueno, por discrepancias con la clase política que en aquel momento gobernaba, llegó un momento que no me encontraba a gusto, falta de materiales, problemas de gestión, problemas de justificación, todos los problemas que conlleva y yo no veía una respuesta clara. Entonces presenté mi dimisión y no se me aceptó, se me pidió que aguantara hasta las elecciones, ¿de acuerdo? Bien, en el momento que yo tenía presentada la dimisión, no se me había aceptado por problemas políticos, y a posteriori, después de esa presentación de la dimisión, me planteo entrar en política. Yo me consideraba liberado de mis compromisos profesionales y políticos, si es que los hubiera habido, porque yo no entré en ningún caso a dirigir la escuela taller por una decisión política, es decir, yo no entré porque yo fuera de la cuerda de... Es más, probablemente, y esto es algo que también tampoco sabe mucha gente, yo entré como resultado de una pelea entre dos facciones dentro del equipo de gobierno, o como se llamara en aquel momento, porque había dos candidatos, uno no estaban de acuerdo con uno, el otro con el otro, y rompieron por medio. Pues vamos a buscar un independiente que no tenga nada que ver, y como era arquitecto, pues parecía que era una solución de consenso entre las dos partes. Por lo tanto, yo no tenía ningún compromiso político cuando accedo a la dirección de la escuela taller, no tengo ningún compromiso político cuando asumo presentarme como candidato, pues yo tenía presentada la dimisión con fecha anterior a esa toma de postura. Por lo tanto, no me resultó en absoluto ni molesto ni preocupante el tener que decirlo. Lo planteé y se acabó. Con un PSOE en horas bajas se presenta Justo Masó, encabezando el Partido Popular, unas elecciones creo que era 1995, 96. 95, sí. Exactamente. 95. Y bueno, se pierde la mayoría absoluta del PSOE, pero algo ocurre para que Partido Popular y Partido Andalucista, que representaban en unión la mayoría absoluta, dejasen durante 6 meses al PSOE gobernar en minoría con 6 concejales. ¿Eso es para que echaran el verano y tuviesen la peor parte y luego, o que no hubo un acuerdo? No, ahí lo que pasó fue parte de la base de que yo, cuando me presento a las elecciones, lo llevo 1 mes, 2 meses en política, no llevo más. Segundo, porque nosotros entendíamos que las elecciones las había ganado el PSOE, es decir, eran 6-5-4, creo que eran 6-5-4-2, una cosa así. Y luego había otra realidad. Yo creo que era importante tomar primero el pulso a cómo se fueran desarrollando los acontecimientos. Yo siempre he dicho, y además creo que lo demostramos cuando estuvimos en oposición los 6 primeros meses, que yo nunca he tenido afán de poder por el hecho de tenerlo. Se trataba de ir viendo cuáles eran las condiciones en las que iba evolucionando Chipiona, y si veíamos que no podía seguir funcionando en una dinámica de no existencia de mayoría absoluta, entonces plantearse la opción a ir a un pacto de gobierno para gobernar. ¿Qué pasó? Que al principio se estuvo negociando la posibilidad de incorporación a un equipo de gobierno pactado entre PP y PA en el primer momento. Bueno, lo que pasa es que no se llegó a acuerdo porque, desde mi punto de vista y desde el punto de vista del Partido Popular en aquel momento, no veíamos las condiciones que garantizaran poder trabajar durante 4 años con cierta solidez. No se llegó. Cuando se vio que la dinámica generada en un PSOE con falta de mayoría absoluta. Ten en cuenta que ya no nos acordamos que en aquella época, poco antes, habían volado ceniceros en el Pleno. Había enfrentamientos personales entre concejales que iban más allá de cualquier criterio político, donde tú no te podías sentar a negociar un punto de acuerdo porque es que era imposible. Es decir, lo que tú digas que sí, yo digo que no. Había enemistad manifiesta. Está claro, y daba igual quién fuera el interlocutor. Por lo tanto, no parecía lógico llegar a un consenso así por las bravas, sin haber visto todavía cómo se podía desarrollar. Cuando se vio
que era imposible llegar a acuerdos con el PSOE, con el PA, y el PP siempre estaba en una situación de tener que tomar las decisiones desde la oposición, fue cuando en verdad nos sentamos a cerrar el pacto PP-PA con un esfuerzo importante por parte de los dos grupos, tanto del PP como del PA, y con un resultado que, bueno, yo desde mi punto de vista considero suficientemente y razonablemente bueno, aunque luego a la hora de la verdad, en unas futuras elecciones, pues parte del pueblo de Chipiona no lo reconoció así. Quizás porque nos dedicamos más a otras cosas que a vender, quizás por falta de experiencia y quizás porque en algún momento determinado te das cuenta de que lo que tú creías que había que cambiar, que era que no se podía seguir viviendo de la historia política de Chipiona de por vida y que sean siempre los mismos y que seamos siempre los mismos los que estemos ahí, eso condicionaba cualquier desarrollo futuro. Es que seguimos siendo los mismos 20 años después. De hecho, algún día el pueblo de Chipiona pues, tendrá que decidir si eso tendrá que cambiar o no. Y esto lo digo desde la lejanía, ¿no? Desde el haber estado dentro y no estar participando ahora activamente en política. Creo que eso se lo tendrá que plantear el pueblo de Chipiona muy en serio, y lo que sí me parece razonable es que sea cuanto antes. Cuanto antes. Haya reflexiones antes de las elecciones. Precisamente el pacto aquel creo que se llegó a hacer o a fraguar en parte al lado de la consulta de un podólogo. ¿De qué manera tuvo que limarse el PP las uñas en cuanto a renuncias de...? No, en principio no. No, ahí no hubo... la gente probablemente piense que cuando se está negociando una cosa de este tipo se está ahí maquiavelo, está ahí viendo a ver dónde lo cojo, dónde no lo cojo. Yo creo que no. Yo creo que en el fondo estas cosas, aunque a los políticos muchas veces les interesa venderlo como un tema de grandes directrices, en el fondo los temas son más sencillos. Hay que pactar un equipo de gobierno, hay que ver cuáles son las competencias donde lo que tú crees que es la política buena para tu pueblo tienes tú más peso que el que te quiere acompañar, y donde el que te quiere acompañar puede hacer una labor mucho más efectiva porque puede llegar mejor al ciudadano, porque puede tomar decisiones, porque la persona puede ser la adecuada para ese cargo. No todos los concejales sirven para todo. Es decir, hay concejales que no podrán estar nunca en urbanismo, pero podrán ser perfectos para asuntos sociales, o puede haber concejales que no podrán estar nunca en asuntos sociales y pueden ser perfectos para Hacienda. Una vez valorado eso y que el equipo puede ser más o menos un equipo compacto y un equipo homogéneo, las grandes directrices son pocas realmente. Son directrices de una gestión más o menos coherente, más o menos seria, más o menos basada en una economía más controlada y un desarrollo más efectivo, o una política más de imagen, más de todo vale, y bueno, que son dos formas de ver la política, cada uno la aplica como cree más conveniente. Desde luego, para mí, la única política seria es aquella que en un municipio no se considera al concejal un político profesional, sino que sea un ciudadano de la calle que durante un determinado tiempo presta su servicio a su pueblo con su contraprestación, cuidado, no hablo económica, sino con su contraprestación de imagen, de formación y de prestigio, y que periódicamente se vayan rotando, porque yo de verdad no creo, así como me ha parecido siempre estúpido que debatamos aquí la presencia de la OTAN en no sé dónde, pues, usted, y había que llevar pleno temas de ese tipo, ¿no? Pues eso es lo que no tenemos que consentir, que haya políticos profesionales a nivel local, sino gente interesada en ayudar a su pueblo como crea conveniente, con sus errores, con sus aciertos. Hay una cosa a nivel político, de estrategia política, que siempre me ha saltado, y quizá la respuesta o esté en su honradez o esté en su habitual cachaza, y no me interprete mal lo de cachaza. Además, lo lleva mucha honra. Y es que en un momento dado, bueno, ¿por qué no hizo usted lo que hizo el alcalde de Sanlúcar? ¿De qué? Que rompió con el PA, se quedó solo y hizo una estrategia que le llevó a la mayoría absoluta. Bien, pues te lo cuento y es muy sencillo, es toda la misma filosofía de antes. Yo no entro en la política porque entienda que me tenga que perpetuar y soy salvador de nadie, ni salvador de patrias, ni nada. El Partido Popular, y conmigo como alcalde, asume un compromiso de llevar a este pueblo adelante durante 4 años con unos socios de gobierno. Y yo creo que eso hay que asumirlo. Es decir, las cosas se dicen, se hacen, y si no hay un motivo que te lleve, es decir, si no se están haciendo barbaridades que te obliguen a romper ese pacto, tú tienes que ser fiel a lo que has firmado, y tú has firmado un compromiso de no agresión y de desarrollo durante 4 años. Yo creo que esas cosas hay que cumplirlas. Que eso te cueste no seguir de alcalde, bendito sea, si eso tiene que ser así. A lo mejor el problema no es ese, el problema es que la gente tiene que asumir que cuando se asumen compromisos políticos hay que llevarlos hasta el final. ¿Que no se entiende? Pues mire usted, lo siento, quizás el que no deba estar aquí soy yo.
que es el otro punto de vista. Yo llego a un acuerdo con el PA y llegamos a un acuerdo de gobierno durante 4 años y me parecería muy poco serio, y me pareció muy poco serio llegar a decir, pues ahora no estoy con el PA, y que hubiéramos pactado el PA y el PP, que el PA hubiera podido sacar más concejales desde la oposición y el PP hubiera podido sacar la mayoría absoluta si rompemos, entonces que estamos, ¿a quién estamos engañando? Si se trata de eso, yo prefiero estar donde estoy, en mi despacho profesional y trabajando en mi profesión. Nadie podrá negar que el PA fue un socio incómodo, como todos los socios en todas las sociedades, ¿no? Ah, claro. Pero ocurrieron algunas cosas que habría que explicar, porque en un momento dado Fernando Hermoso es expulsado del PA y se hace necesaria una reestructuración en el equipo de gobierno, que imagino que ahí hubo bastante tomate. Aquello fue complicado. El PA no fue un socio incómodo, fue un socio, y los socios tienen sus puntos de vista. Yo siempre lo he dicho, yo he tenido concejales del PA que para mí han sido muy buenos concejales y no tengo ningún problema en reconocerlo, y además, yo se lo he dicho, no he entendido nunca y seguiré Dígame sin los entender. nombres para saber cuáles son los malos. No. Es decir, aquí nos conocemos todos, ahí lo mismo que puedo decir, que tenía mejores concejales en el PP en un determinado sentido, y tenía apoyos muy fuertes en el PA de concejales que iban a muerte con el alcalde y que defendían la posición con toda la honra del mundo, y discrepábamos muchísimo, y las actas de gobierno de nuestra, pues el alcalde del PP votaba muchas veces con los concejales del PA en contra de la opinión de los concejales del PP, porque yo he entendido siempre que la comisión de gobierno no es reglada, allí son para tomar decisiones, y si en un momento determinado había que tomar una decisión tendente a dar cobertura a una política social o una política económica o una política educativa del tipo que sea del PA, y el alcalde está pactado con el PA y había que responder, respondía. Y ahí la inversa, es decir, que eso nunca nos ha preocupado, tanto nos ha preocupado como que, ya te digo, las comisiones de gobierno eran muy difíciles de controlar en cuanto al voto, lo cual era bueno porque era un debate. Eso en cuanto al pacto con el PA. Lo que yo no entendí, y lo estuve aguantando muchísimo tiempo hasta que ya el PA pues tomó la decisión de que se quedaba Fernando en el equipo de gobierno y salían los 3 concejales restantes, no lo llegué a entender, tampoco se me ha aclarado nunca de una manera fehaciente. Lo que sí es verdad es que fue una decisión muy radical y muy dura del PA. Y además no aceptaba diálogo. Es más, como alcalde yo le llegué a proponer tanto a Fernando una delegación del PP, y que el PA aceptara que Fernando tuviera una delegación del PP y no mermara las delegaciones del PA. En ese caso fue Fernando el que no aceptó, sus razones tuvo, el PA tampoco lo veía claro, y al final el alcalde tuvo que optar por la mayoría cualificada de los 3 concejales del PA como grupo político frente a un concejal escindido de un grupo como era Fernando, sin entrar en valoraciones personales ni en valoraciones de qué me hubiera podido a mí parecer mejor. Lo mejor hubiera sido que nos hubiéramos quedado con la mayoría absoluta, claro. Indiscutiblemente, ¿no? Indiscutiblemente. Ocurren luego otros sucesos sobre los que se ha especulado bastante y que giran en torno al equipo de gobierno, a su mayoría absoluta, como es la dimisión de un concejal del PSOE, Antonio Quirós, sí. Y la entrada en la corporación de Francisco Lozano, del PSOE, que termina colaborando en el equipo del gobierno del PP-PA. Sobre eso se ha corrido muchos ríos de tinta y se ha especulado y hablado mucho. ¿Qué versión tiene usted de esos hechos? Mira, es una situación, primero, voy a decir algo que no, probablemente Petit Comité lo haya dicho muchas veces, pero que en público no he dicho nunca. Yo estoy 3 años y medio de alcalde, un año estuve unos 6 meses en oposición, luego después de salir de la alcaldía también estuve unos meses en oposición, y he tenido que tomar decisiones muy complicadas. Ha habido decisiones complicadas económicas, urbanísticas, sociales. No tengo una conciencia clara de haber cometido errores de bulto. Me puedo haber equivocado, Ese tema es un error. Es un error que en principio, por la propia dinámica en la que te mete la política, te das cuenta a posteriori, pero aquello fue un error, se cometió, lo asumo como en aquel momento como alcalde, fue más un error propio del alcalde que no de los demás concejales ni del equipo de gobierno, fue un error y ahí se quedó. Punto. Y no hay más nada que decir, como diría don Manuel, ¿no? Se equivoca uno, se equivoca. No lo volvería a hacer, seguro.
¿Qué es lo que no volvería a hacer? Pues facilitar con la posición turbia del alcalde la posibilidad de que se incorpore un escindido de otro grupo en el equipo de gobierno para por de esa manera conseguir una mayoría absoluta. Es absurdo. Yo creo que aquello fue un error. Teníamos que haber seguido con nuestros 8 concejales. El que se hubiera querido descabalgar, si la oposición nos hubiera querido hacer la vida imposible, que no lo hubiera hecho y se acabó. Es decir, que eso es, por eso te digo que ahí fue donde quizás se rompió la filosofía que yo te comentaba antes. Fue un error, se cometió, se asumió y quizás eso fue una de las cosas que luego a la hora de la verdad, y que eso mucha gente me la echa en cara, la falta de motivación para presentarte en las siguientes elecciones, que mucha gente decía, joder, es que parece que no quiere repetir. Cuando uno comete errores que no le gustan, ve cosas que lo que tú quieres cambiar no se consigue cambiar por la vía normal, pues probablemente te note externamente de que no estás en el sitio adecuado, no por ser alcalde, de lo cual ojalá hubiera podido seguir el compromiso que tenía de 4 años más, sino porque estás viendo que vas a entrar en una dinámica que es embarrena y que no te convence. Y a la vista de eso, pues bueno, la decisión se la dejé solo exclusivamente al pueblo de Chipiona sin forzarlo a nada más. Volviendo a lo de la cachaza, daba la impresión de que estaba usted en los plenos y le decían cosas y como si no fuera con usted. Se publicaban cosas en la prensa y decía usted, no, yo no las he leído, no. Y así sucesivamente. Eso quizá fue malinterpretado por muchas personas hablando de un supuesto de dejadez. ¿Es así o no es así? No, eso no tiene nada que ver. Lo que pasa es que mi forma de ser, mi forma de actuar, lo hago siempre de una posición muy tranquila, de una posición sosegada. A mí me gusta pensar las cosas antes de decirlas y no me gusta entrar al trapo. Entre otras cosas porque yo no sé discutir con alguien que insulte. Yo no me puedo poner a nivel de... Cuando lo he hecho me he equivocado. Es decir, yo llegué a llamarle en un pleno a un concejal chorizo y además haciéndole a la secretaria general que tomara nota. Es decir, y al final dices tú, bueno, ¿y qué? ¿Y qué? ¿A qué estamos jugando? Los plenos, pues cuando resulta que en este país todavía se sigue pensando los fachas, los que van contra los derechos sociales, los que van los del PP, cualquier excusa era decir, señor, le retiro usted la palabra, es que usted no cree en la democracia, pues sigue usted hablando hasta la hora que le dé la gana, es decir, yo no tengo ningún problema, quiere usted que estemos hasta las 4 de la mañana, sigue usted diciendo tonterías hasta las 4 de la mañana, pero lo que no va a pretender es sacarme a mí de mis casillas, porque estemos discutiendo aquí la presencia en Irak de las tropas españolas, y usted quiere hacer un manifiesto político aquí, que creo que no le interesa absolutamente a nadie, porque para eso votamos al Parlamento y para eso están los jueces y para eso está quien esté, y usted quiere que a cambio de que yo le diga retirarle la palabra que yo soy un facha, pues sigue usted para adelante, hasta la hora que usted quiera, pero desde luego no con mi consentimiento, en el sentido de que yo no voy a estar aquí hasta las 4 de la mañana discutiendo con ustedes sobre el sexo de los ángeles, no me entretiene, no me interesa, no creo que sea importante para Chipiona y por lo tanto no va a tener usted mi colaboración. Eso es una cosa y otra cosa es que la toma de decisiones y que los temas que de verdad para mí eran importantes para Chipiona fueran llevados con la máxima diligencia. Lo que pasa es que lo que se ve son las tonterías, como yo digo, ¿no? El debate ese, pues para mí que es absurdo, o el debate de apoyo a los pueblos de Córdoba, de no sé dónde, porque resulta que es un tema que al PEA en ese momento le interesa que los ayuntamientos de Chile, ¿qué hacemos nosotros discutiendo sobre el reparto del agua del Guadalquivir en Lucena? Pues no. Transmita usted el apoyo de su partido, transmite usted lo que quiere, que para eso están los parlamentarios andaluces. Ese tipo de cosas nunca me han llamado la atención y por lo tanto no entraba, indiscutiblemente claro que no entraba, no me parecía lógico. Por cierto, los fachas del PP solucionaron... ¿Existen fachas todavía? Sí, seguramente. Yo es que veo más fachas en el PSOE, en Izquierda Unida y en el PA que en el PP. Y además lo digo sin ánimo de ofender a nadie, es decir, las grandes decisiones políticas que van en ese concepto las tienen que tomar los partidos de izquierda, en ningún caso los toma el PP. Si el PP hiciera un 5% de las cosas que se ha permitido hacer el PSOE en este pueblo, hubiéramos acabado en la cárcel más de uno, ¿no? Seguro. Lo que pasa es que tienen esa cobertura social, entre comillas, que les permite hacer cosas, privatizaciones, ventas de patrimonio, expulsión de trabajadores, cosas que nosotros... a mí me cuelgan de una palmera, vamos, seguro. Al PP, seguro. Lo que pasa es que, bueno... Insisto, los fachas del PP en un momento dado solucionaron un problema laboral en el Ayuntamiento de Chipiona, porque lo había gravísimo. Y sobre todo con gente que incluso no eran ni votantes del PP, a los cuales se les aseguró su trabajo.
Eso es otra cosa que nunca nos han perdonado. Es decir, yo siempre digo que a nosotros no nos votaron mucha gente porque no nos tenían miedo. Y luego te lo aclaro. Había gente que tenía muy claro que el gobierno que en ese momento estaba en Chipiona era un gobierno bueno. Era un gobierno serio y honrado. Lo digo yo sin que esto suponga un debate. Es una opinión que yo tengo. Pero ¿qué pasaba? Que muchas veces el PP no nos perdonaba lo que tú estás diciendo. Es decir, 27 puestos de trabajo en fraude de ley. Se regulariza la situación. Efectivamente, casi todos los que estaban en fraude de ley, ninguno era votante del PP ni afiliado del PP, casi ninguno. Y no entendían, a lo mejor un sector del PP, no la mayoría, sino un sector del PP, a lo mejor no entendía por qué había que hacer aquello, sino se despide y punto, y se contratan a los nuestros, ¿no? La típica, lo que siempre he dicho que ni me gusta ni lo voy a hacer, y que por lo tanto era preferible que no estuviera, si eran las condiciones. ¿Qué pasaba? Pues que aquí, a quien en un momento determinado se le podían pedir favores si eras de tu cuerda, era a los otros, no a nosotros, porque nosotros estábamos resolviendo problemas independientemente de quién era el grupo político donde estuviera metido ese ciudadano. Por lo tanto, a la hora de votar, yo sé que el PP en este momento no va a ir en contra mía porque lo ha demostrado, pero si salen los otros, más vale que estén en el otro lado. Con lo cual, al final nos encontrábamos con que muchos que querían votarnos no nos votaban porque si por casualidad salían los otros se podían encontrar en fuera de juego. Cuando tú vas sumando piezas de ese tipo es cuando llegas al convencimiento que a lo mejor es preferible no estar. Y pasaban cosas, como tú lo estás reconociendo, cosas que no las he comentado nunca y menos en público, ahora lo hago con total tranquilidad, pero eran situaciones que muchos que me estarán viendo y oyendo probablemente recordarán, ¿no? Gente que yo te hubiera votado, pero ¿y si no sale? Justo y otro ejercicio de humanidad democrática y de no querer cebarse con el árbol caído fue cuando se plantea el meter mano judicialmente al exalcalde Luis Mario Parcero por un tema también que tenía un origen laboral, y es el propio Partido Popular, en la persona de Luis Díaz Quintero, que es el que yo mayormente recuerdo, pues que defendía que... Eso lo paró Luis Díaz Quintero, eso lo paró Luis Díaz Quintero en el Pleno. Nosotros estuvimos intentando convencer a nuestro socio de gobierno hasta media hora antes del Pleno de que no nos parecía lógico judicializar en este momento la política local, porque además entendíamos que se iba a producir el cambio de mentalidad. Que iba a haber un cambio de mentalidad donde las cosas iban a estar más fiscalizadas, que no merecía la pena arrancar con ese problema de la auditoría al juzgado de esto, al juzgado de los contratos ilegales al juzgado, es decir, que no parecía lógico. A pesar de eso, yo reconozco que de los 5 concejales del PP, 4, incluido el alcalde, votamos a favor de elevar el documento a la vía judicial, y fue Luis con su cerrazón, a la cual le tengo mucho cariño, porque lo mismo que unas veces se cierra para unas cosas y se cierra para otras, y en el fondo muchas veces hay que dar la razón. En aquel caso él fue el que se negó en rotundo a votar y no lo votó. No lo votó y por eso se paró. Fueron 8 votos, 8 y hubo una abstención. No había mayoría absoluta y se paralizó el expediente. Y yo creo que además en aquel momento Luis acertó con esa posición. Va poniendo las cosas de la historia en su sitio. Hablando de Luis, tuvo mucha fama como hombre de que tenía mucha presión sobre los trabajadores, pero quizás también a la vez era el primero que se ponía en el tajo trabajando. ¿De qué forma evalúa Justo Masó esa forma de actuar, esa forma de trabajar? A ver, yo con Luis me une un cariño especial, primero porque es un hombre fiel, honrado y trabajador. Yo soy incapaz de seguirle el paso a Luis, es decir, Luis es un hombre con la edad que tiene, que como tira anda, muy poca gente en Chipiona es capaz de seguirle el paso trabajando. Luis ha hecho una labor en Chipiona encomiable desde su puesto de concejal. Lo único que yo le criticaba, y además se lo digo a él y se lo he dicho a él siempre, que nada más que hacía meterme el dinero debajo de la calle. Chiquillo, ponme algo arriba, que ahora mismo está resuelto el problema de inundación de la Valenciana con un tubo que se metió para traer y conectar a la Madrona, que haya calles asfaltadas con poco esfuerzo municipal, que se pudiera reducir los costes de ejecución de cualquier calle en un 30 o un 40% por estar encima de los pagos y coordinando los trabajadores, la avenida de Jerez a costes irrisorios. Es decir, como eso te puedo hablar de 20.000 cosas que se hicieron
y que no se vendieron, porque no era nuestro problema. Entre que el alcalde estaba más pendiente del pacto, de los temas económicos, que Luis lo que le interesaba era terminar e irse a otro lado, cuando nos veníamos a dar cuenta, estaban inaugurando la oposición en las calles y nosotros estábamos en otra historia. Y lo que sí le criticaba es que lo que sí debía era de eso, de vender un poco y de hacer cosas que también se vieran, que se hicieron, ¿no? Pero que hiciera un poquito más de esfuerzo. Lo que pasa es que eso en el carácter de Luis es muy difícil. Entre que Luis era muy difícil y que yo soy poco vendedor y que teníamos también un equipo de gobierno del PP joven, porque Vicente era nuevo, Rocío era nueva, Juan Solís, por desgracia, el hombre estaba ya con sus problemas y tal, vendimos mal y no por vender, sino que no supimos transmitir lo que de verdad se estaba haciendo a nivel económico, a nivel de infraestructura, a nivel de preparar Chipiona para 4 años de bonanza. No vendimos ni un solo metro cuadrado en la laguna, fuimos capaces de reducir el suelo, los gastos, reducir la deuda y creíamos que estábamos posicionando Chipiona en el momento adecuado para que una vez que pudiéramos entrar en valor el patrimonio pudiéramos conseguir que Chipiona fuera un sitio manifiestamente mejorable, ¿no? Luego al final el patrimonio se ha vendido, creo que con mal resultado y con poco beneficio. Pero bueno, eso ya son criterios a posteriori que yo ahora mismo no entro a valorar porque no estaba ahí, ¿no? Es verdad que se ha hablado mucho sobre este equipo de gobierno, que por lo menos no se aumentó el déficit, incluso se llegó un poco a aclarar las cuentas, intuyo, no lo sé. No, bastante. Nosotros durante los 3 años y medio de gobierno que estuvimos, regularizamos la situación del personal, fuimos capaces de reducir la deuda en una cuantía importante y eso implicaba que los 3 años y medio que estuvimos, todo lo que hicimos lo pagamos, más quitamos un porcentaje de deuda importante. Porcentaje de deuda, pues desde negociaciones con bancos que nos hicieron quitas de intereses de demora, hasta reducción de gastos en la compra, pasando porque se intentaban consensuar las inversiones de tal manera que los costes fueran los mínimos posibles para el ayuntamiento y que no se olvide que eso se hizo con subida de impuestos cero durante 4 años. Es decir, que entendíamos que Chipiona era capaz de generar los ingresos suficientes para que la presión al ciudadano fuera la mínima posible. Siempre hemos entendido y lo seguimos pensando que el generador de empleo no tiene que ser el ayuntamiento, tiene que ser la sociedad, tiene que ser el empresario de la calle. Y para que el empresario genere empleo lo que hay que quitarle presión, no irle generando presión para tirar el dinero en el ayuntamiento. Se hizo, deudores del ayuntamiento, pues se pudo saldar deudas en el entorno un 30 o un 40%, más lo que fuimos capaces de pagar durante los 3 años y medio. Hubo cosas a las que no se llegó, pues me acuerdo del mercado, ¿no? Que todavía está sin pagar, el mercado municipal, o el tema de la seguridad social, que eso con lo que iba quitando la seguridad social de Hacienda, pues ahí se iba quedando. Pero en la línea general, en el día a día y en Sevillana, Telefónica, bancos y proveedores locales, yo creo que se hizo un esfuerzo importante y además creo que sin trauma, es decir, tampoco se notó en el pueblo una merma en... Que no se hicieron grandes proyectos, indiscutiblemente, porque estábamos preparándolo para poderlos acometer a posteriori. De tal manera, no hay que olvidar que se desbloqueó el paseo de regla, llevamos 2 años bloqueados y yo recuerdo cuando llegamos a Costa lo que nos dijo el director general es que le diéramos 42 millones de pesetas para desbloquear el paseo marítimo. Se le dieron los 42 millones y ya nadie se acuerda que estuvimos 2 años sin poder pasar por el paseo marítimo con las pérdidas que eso tuvo para Chipiona. Se hizo el paseo marítimo de la laguna, se hicieron Avenida Jerez, se hicieron las bases para otra serie de proyectos que están por ahí y más cosas que en este momento uno ya no... Se pierde la nebulosa. Sí, se pierde porque realmente son años muy intensos que vives con mucha rapidez y que vas dejando cosas por detrás porque te están viniendo muchas más por delante. Recuerdo una visita que hizo el delegado provincial de Obras Públicas de aquel tiempo, José de Mier, en el que más o menos riñó a la corporación o el equipo de gobierno o avisaba que la depuradora, que aquello que pasaba y que aquello había que tenerlo listo porque los plazos habían pasado. De eso hace ya un montón de años, ¿no? Mira, y eso creo que es bueno que lo sepan los ciudadanos, muchas veces porque contamos las cosas después cuando las teníamos que haber contado en su momento, porque quizá cuando tú estás en esa dinámica política no te atreves a hablar claro. Yo creo que hay que empezar a hablar claro, no digo por mí, que yo ya lo que hago es a nivel de comentarios charlando contigo y si puedo aclarar algunas cosas a los ciudadanos de Chipiona mejor.
El PP gobierna en Chipiona y el dinero lo reparte Diputación y las delegaciones provinciales que dependen de la Junta de Andalucía, que es del PSOE. Con lo cual, todo el entretenimiento del PSOE era venir aquí a decir que nosotros éramos incapaces de hacer nada porque ni siquiera íbamos a pedirlo. Cuando tú te das cuenta de que por mucho que hagas, por mucho que pleitees, lo que te van a dar son limosnas y encima te las van a tirar a la cara, te planteas dedicarte a gestionar bien tu pueblo con tus recursos y con las cosas que te tienen que venir por obligación. Y todo lo demás lo vas sentando las bases sabiendo de que siempre te la van a quitar de las manos. Yo voy a contarte una anécdota que no conoce casi nadie, mi mujer y yo. Yo tengo cerrado con la Caja de Ahorros San Fernando la compra de la cooperativa del Niño de Oro, me parece que eran en 40 y tantos, 50 millones de pesetas, a cambio de aprovechamiento urbanístico, o le exigía la demolición de la nave. Porque estaba en un polígono industrial que estaba fuera de ordenación, tenía más edificabilidad. Bien, con la Caja de Ahorros San Fernando, que estaba gobernada por el PSOE, que es un presidente puesto por un grupo político, llegamos a una negociación donde cuando refinanciamos las deudas nos venimos con dinero. Y además, bueno, nos atendieron, pues yo creo que se sentaron enfrente nuestra, íbamos la interventora municipal, la secretaria general, el técnico de planificación y yo como alcalde, nos sentamos y había allí pues 18, 19 técnicos de la Caja y además fue un tema muy bonito. Y consensuamos la compra de la cooperativa. Cuando acaba la reunión y tenemos todo pactado, estamos hablando quizás 6, 7, 8 meses antes de las elecciones, ya nos vamos el presidente de la Caja y yo a su despacho y me dice: alcalde, la cooperativa es de Chipiona, pero la llave cuando pasen las elecciones. Con lo cual, bueno, pues volvemos a lo mismo. Es decir, tú tenías gestiones realizadas que no podías materializar porque como no podían darte la cobertura, esas son las cosas de la política que no te gustan, pero que son ciertas y que se deben saber. La depuradora, pues mire usted, la depuradora, cuando nosotros vamos a la Junta de Andalucía, la depuradora estaba pendiente de consignación presupuestaria. Y de esto estamos hablando hace 10 años, ¿no? Han pasado el PP, que parecía lógico, aunque no comparto, que a nosotros no nos querían liberar la financiación de la depuradora, pero luego vino otro PSOE, vino otro PSOE, vino otro PSOE. Ahora parece que sí, gracias a Dios. A mí lo que me interesa es que cuanto antes, ¿no? Pero quiero decir que esas son las cosas que se hablan, que se usan, José de Mier, el otro y el otro, porque en el fondo lo que están diciendo es que Chipiona, por desgracia, no ha tenido un bloque político coherente a nivel de todos los grupos políticos para ser capaces de hacer presión independientemente de quién gobierne. Y eso era una cosa que se echaba en falta. Yo me podía encontrar como alcalde que antes de llegar a una reunión a Diputación o antes de llegar a una reunión a una delegación se había ya comunicado por parte desde Chipiona que cuidado, cuidado y cuidado. Con lo cual al final pues lo tonto de esto es que son los mismos los que están y los mismos los que se perjudican. Es decir, siguen estando los mismos y se sigue perjudicando al pueblo de Chipiona, que es el que sufre el retraso en las inversiones, sufre el retraso en el desarrollo y sufre el retraso en otra serie de cosas que algún día yo voy a aportar mi granito de arena contando esto. Es decir, lo cuento porque es verdad y quien quiera pues que me diga lo contrario y yo le demostraré lo que tenga que demostrar. Yo creo que hay que empezar a decirle a la gente las cosas como son y cada uno lo entienda como crea conveniente. En su momento le pregunté que cuándo iban a comenzar a poner el primer ladrillo en el Centro Internacional de la Música. Me contestó usted en enero. Lo que pasa, se olvidó decirme de qué año. Eso es lo mismo, ¿no? Porque un tema que estaba medianamente hilvanado y que se podía haber seguido, de pronto se paró, de pronto se activó y en este momento la verdad es que lo tengo perdido, no sé cómo está, no he vuelto a ir a hablar nada más. A nosotros para activar el Centro Internacional de la Música teníamos un hándicap que era desbloquear, lo mismo que te he dicho antes, es decir, a nosotros no nos daba la Consejería de Afecta del Menor, no nos daba el documento para poder disponer de los pabellones de España, el pabellón de la Cuarentena que estaban en ruinas y no nos daban el papel donde nos autorizaban a trabajar ahí, que eran 3 edificios que están, ahí los tenemos, todavía están ahí y no nos lo daban. Nosotros propusimos a la Consejería del Menor que íbamos a hacer un edificio en los terrenos de la laguna, que hoy es una realidad, pero te estoy hablando, hace 10 años ya se dijo, y que el colegio saliera allí y que todo ese complejo pasara
pasar Sin a... embargo, ahora, y haciendo un ínterin, su mismo partido se opone a que ese centro del menor esté allí. Bien, yo no sé ahora mismo cómo está la situación y a mí, de tal manera, el otro día en una discusión en un bar hablando de este tema, bueno, me parece muy poco serio decir que no puede haber un centro de menores en Chipiona, porque no sé quién. Es decir, eso es un tema que está ahí, que es un tema que es histórico de Chipiona, que socialmente creo que es importante y que es bueno que esté. Y cuanto con mayor calidad, mejor. Y que exista, y que además que el colegio tenga unas instalaciones nuevas, y que el colegio se ponga en un sitio en condiciones, y que el Centro Internacional de la Música, o lo que sea, le dé valor a un patrimonio que hay allí, que es un patrimonio histórico, que en cualquier otro sitio estarían dándose bofetadas por recuperarlo, y aquí lo vamos a dejar que se hunda. Y de esto estamos hablando hace 10 años. Pero nosotros no pudimos empezar porque es que no nos autorizaban a hacer obras. Nosotros intentamos incluso meter la escuela taller allí, pero como la consejería no nos daba el documento de autorización, que en aquel momento debía haber yo pensado que haber metido a la gente sin más. Son de las decisiones que no muchas sé. veces la gente agradece en los alcaldes, aunque sean muy salvajes. Pues me da igual lo que digan, yo voy para adelante. Se hizo un concierto muy bonito con Rocío Jurado, que también fue muy criticado. ¿Ah, sí? Eso no lo sabía. Que Sí, fue muy criticado por quién. Vamos, no por el concierto en sí, sino por su coste. El coste que El coste fue un parece coste en alto, torno a sí. los 20 y tantos millones de pesetas. 25, 28, una cosa así. Además, en descubierto solo con la firma del alcalde porque no se podía justificar consignación presupuestaria. Entonces yo firmé bajo mi responsabilidad, incluso en contra de algunos de los concejales de mi equipo de gobierno, porque yo entendía que ese podía ser un respaldo al Centro Internacional de la Música importante. Segundo, una ocasión muy bonita en el entorno que era con el pueblo de Chipiona allí, y la verdad es que yo creo que aquello resultó muy bonito para el pueblo de Chipiona, muy interesante para las administraciones. Tuvimos aquí delegados provinciales, consejeros de todo tipo y de todo grupo político, y creo que todo el mundo se comprometió con el proyecto, independientemente que luego eso habría que haberlo continuado y que nosotros ya llegamos hasta donde pudimos y tenía que haberlo seguido. El coste fue alto, sí, pero no fue alto desde mi punto de vista lo que hubo que pagar, que a mí me pareció razonable en el sentido de que bueno, era un acto que se quería hacer con la mayor magnificencia posible, sino fue alto porque al final yo me sentí un poco engañado, ¿no? Yo me sentí un poco... Yo tenía la intención de que a través de ese concierto al aire libre con el santuario de fondo podía tener un valor como tal que podría recuperar una parte de la inversión efectuada, y al final pues los responsables de montar aquella historia, técnicos no políticos, pues fallaron, no fueron capaces o no les interesó o no la jugaron, y no pudimos hacer el intento de recuperar parte de ese dinero. En cualquier caso, aunque costó lo que costó y aún no habiendo podido recuperarlo, yo creo que fue un acto importante, y la pena es que no se pudiera haber seguido con lo que se planteaba allí, ¿no? Que se planteó una operación muy bonita para Chipiona. En los últimos minutos, justo, hay una cosa que yo siempre me he preguntado, a la hora de su dimisión, Sí. ¿qué le hace dimitir más? ¿Su partido, el Colegio de Arquitectos? Es decir, ¿quién le hace más la puñeta? Mira, vamos a ver, yo tenía un compromiso de 8 años, ¿de acuerdo? Mucha gente no sabe que estando yo de alcalde hubo, y eso también te lo voy a decir en primicia y nunca se ha comentado, estando yo de alcalde estuvieron a punto de meterme un juicio por prevaricación porque decían que yo estaba usando mi despacho profesional, pero no a nivel de andar por casa, es decir, estuvieron a punto de hacerlo a niveles políticos muy altos, estando yo muy tranquilo, con toda la documentación en regla y todo perfectamente controlado, y la verdad es que pasando 4 años no costándome el dinero, y se dice claramente y no pasa absolutamente nada, yo lo tenía muy claro, sí me hubiera sido muy difícil haberme defendido ante ciertos niveles de presión mediática, prensa, consejerías, etcétera, etcétera. Pero dicho eso, te digo que mi toma de decisión de no aguantar los 4 años, como yo había prometido al pueblo de Chipiona, estar los 8 años, fue porque cuando salí de alcalde, el primer proyecto que mandé al Colegio de Arquitectos, me dijeron que no me lo visaban porque era incompatible. Cuando yo había sido incompatible el tiempo que estuve de alcalde, y además lo había reconocido yo y lo había pedido yo, no, nadie me obligó a hacerlo. Cuando yo dejo de ser alcalde, no tengo responsabilidad de gobierno, empiezo a ejercer mi profesión, y no es que me digan que soy incompatible, sino que me remiten
a que todos los proyectos que yo haga tienen que pasar por el consejo del colegio de arquitectos, una historia que lo único que conseguía era que mis clientes pues, se verían perjudicados en los plazos. Yo tenía dos opciones, una, renunciar a trabajar durante un tiempo para ganar el pleito que yo le había puesto al colegio de arquitectos, o renunciar a ser concejal y poderme dedicar sin compromiso a pelearme. Y al final opté por lo segundo porque, entre otras cosas, yo pensaba que con el grupo político, no con el grupo político, a mí no me gusta hablar con el grupo político, yo pensaba que con las personas que habían entrado en el ayuntamiento poco tenía yo que decir. Es decir, con lo que volví a entrar en el gobierno de Chipiona, poco tenía que decir y poco iba a poder aportar, porque realmente se demostró a posteriori de que poco importa la norma, poco importa el consenso y poco importa otra serie de cosas cuando hay otras de otro tipo que, bueno, que a partir de enero veremos lo que pasa, ¿no? Entonces opté por renunciar a ser concejal y dedicarme a resolver el problema jurídico. Yo metí en un pleito al Colegio de Arquitectos, lo gané a los 6 meses, Madrid me reconoció la total compatibilidad, independientemente que yo ya no era incompatible, ni lo había sido nunca, por informe jurídico de secretaría, por 20.000 historias. Entonces al final conseguí, Madrid me dio la razón, tuvo que reconocer el Colegio de Arquitectos que se había equivocado, me abrieron la posibilidad incluso de haber pedido incluso daños y perjuicios por imagen, etcétera. Lo que pasa es que ese es un tema que a mí no me interesaba, yo lo que quería era trabajar y que mis clientes no sufrieran las consecuencias de que yo había estado metido en política, salgo de la política, me meto en mi despacho profesional y encima mis clientes pues sufren las consecuencias de haber estado ahí. Por lo tanto decido salirme de la política y dedicarme en cuerpo y alma a mi familia, que había pagado las consecuencias de los 4 años, mi mujer y mi hija en aquel caso, y dedicarme a mi profesión con total normalidad, ¿no? Por cierto, ya finalizando, su estado actual con el PP es en estado de idilio, estado distanciado. No, yo soy afiliado del PP, sigo siendo afiliado del PP. Creo que el Partido Popular en este momento es el único capaz de dar respuestas desde mi punto de vista de gobierno, tanto a nivel local como a nivel provincial como a nivel nacional, a los problemas que tiene planteado cada uno de esos estamentos, independientemente de que yo piense de que las personas sean más o menos las adecuadas. Lo que sí es verdad es que cuando uno ha sido alcalde y se ha pasado 4 años tomando decisiones, muchas veces incluso en contra de los intereses de tu propio partido, yo ahora mismo, y no lo digo para que va aquí uno de salvadores de patria y nada, lo digo que mi punto de vista de la política local no tiene un criterio partidista, sino más bien un criterio de conceptos generales, y no porque yo sea nada especial, sino porque uno se vicia habiendo estado de alcalde. Estoy ahora mismo en posición de paro, es decir, de stand-by, no, estoy volcado al 100% en mi familia y en mi profesión. Cuando se me quiere consultar o comentar algo, doy mis respuestas, a veces no gustan, a veces gustan, pero cada vez menos. Yo entiendo que mucho porque es que yo tampoco me presto a estar en reuniones permanentes, a poder salir un día, a ir a no sé qué, es decir, yo me mantengo un poquito ahora mismo al margen de lo que es la política local, y digo al margen en cuanto a toma de decisiones, lo cual no quiere decir que no opine de todo y haga mis comentarios donde procedan, ¿no? No sé si sería interesante que alguna vez en la historia de Chipiona algún alcalde llamase a los alcaldes anteriores para pedirle consejo, para pedirle asesoramiento. ¿Eso ha ocurrido o es política ficción? Mira, a mí me criticaron mucho porque cuando yo salgo de alcalde me llama un día Luis Mario y me dice: voy a Costas a Madrid. Tú has negociado el paseo marítimo de la Laguna y tienes negociado con Costas la ampliación del paseo cruz del muelle. ¿Tú vienes? Sí. Yo hice un viaje que nadie lo entendía. Además, todo el mundo sabe que mis relaciones con Luis Mario no existen, ¿no? No existen, por las razones que sean. No entro a valorarlas. Imagínate ese viaje, Luis Mario, creo que era... no recuerdo quién era el técnico que iba, y yo, los 3 a Madrid, a reunirnos con Costa, para que lo que se había comprometido conmigo, si era que no, se dijera delante mía y que yo pudiera decir: señores, este compromiso existe, este compromiso es fiel. Entonces yo eso lo hice y fui a Madrid. Creo que luego otra vez se me llamó para algo del Centro Internacional de la Música, puede ser, no lo recuerdo muy claro.
Y yo no tendría, no lo tuve y no hubiera seguido teniendo ningún inconveniente en que cuando hubiera que haber habido algún tema que yo conocía o que yo podía haber dado mi opinión, que se me hubiera pedido. Pero te digo que yo me fui a Madrid como ex alcalde, acompañando al alcalde para que cualquier tema que se dijera allí que estuviera comprometido se ratificara. Y yo por lo menos poderle decir que eran unos impresentables, ¿no? Por lo menos eso. Así que eso lo hice. Que no se ha hecho a posteriori, yo creo que la situación política en Chipiona ha sido suficientemente drástica y tensa como para que no se haya podido dar, lo cual me parece mal. Y vuelvo a decir lo que dije al principio, parece más lógico pensar en que es bueno que haya ya un cambio de caras y un cambio de talantes en el Pleno, pero eso lo deciden los grupos políticos y lo vota el pueblo. Señor Justo Masó, muchas gracias por el talante que ha demostrado en esta entrevista. Muchas gracias a vosotros por llamarme, y al pueblo de Chipiona pues no estoy desaparecido, sino simplemente más volcado en mi trabajo, y siempre que sean temas que son de opinión y que son para charlar, pues estoy disponible, ¿no? Muchas gracias a vosotros.